Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio estar en la casa del Señor y compartir con ustedes de las gemas que Él dejó para nuestra vida en el transcurrir de este mundo. Eh, es bien importante el, el texto que vamos a mencionar. Sí, por favor, gracias. Sirviendo en la eternidad de Dios. ¿Qué debemos de entender por la eternidad de Dios? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos ayude a desglosar esto. Pero hay una cosa y una verdad, que pocas veces vemos hacia el cielo y no podemos contemplar esta imagen que se ve en el espacio cósmico. Y el hombre comienza a preguntarse, o yo lo he hecho, me he preguntado en un momento de mi vida y clamaba al Señor por lo siguiente: ¿por qué existo? ¿Qué hago aquí en la tierra? ¿Por qué sufrir y morir? ¿Cuál es mi futuro? Oh, mis hermanos, la única manera de empezar a resolver estas preguntas es, como dice el texto allí, postrados de rodillas es como se ganan las batallas. No hay otra forma de llegar a encontrar la paz y la seguridad que ofrece nuestro Creador. Por eso, en Juan 17:2, nosotros encontramos, así como Jesús dice, diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien es enviado. Entonces, ¿qué significa para Dios la eternidad? Nos vamos a adentrar poco a poco y a disfrutarla. Dice el salmista: cuando contemplo tu cielo, sobra de tus dedos la luna y las estrellas que has formado, digo, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes, y al Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria. A mí me llena de emoción saber cuál era el pensamiento original de Dios para mí y por lo tanto para ti. Un poco menor que los ángeles. Y vamos a encontrar en el Espíritu Profecía las bases a esto referente, ¿sí? De la siguiente manera. Características de Dios: es eterno, para Él no hay tiempo, para Él es presente, no hay pasado, no hay futuro, es presente. Y por eso a veces no les ha tocado a ustedes que le digan, hermano, que Dios le bendiga. Pero si Dios no tiene futuro, o me bendice o no me bendice. El Eterno también, ¿verdad? Vamos a encontrar frases en la Biblia y en el Espíritu de Profecía de omnipresente. Y a veces nosotros nos dirigimos, Señor, te pido que tú vengas a mi corazón. Pero es omnipresente. O sea, es eterno, es presente, no es pasado, no es futuro. Y eso va muy arraigado o tiene una importancia en nuestra espiritualidad. Es omnisciente, posee todo conocimiento, Él sabe todo, Él sabe el principio, Él dijo, yo soy el principio y el fin. Él conoce lo que pasa en tu mente, lo dice el salmista, como lo vamos a ver más adelante. Es todopoderoso.
cuando uno ve los cielos y a veces uno ve los videos que están tomando las cámaras que han mandado al espacio y voltea uno para atrás y yo vi un video de cuando voltearon una cámara y se veía un puntito. Y alguien nomás señaló, así como yo estoy señalando, aquí está la tierra. ¿Qué significa la tierra? ¿Por qué la crea Dios? Es sincero, tiene gracia hacia sus criaturas, bondadoso, alegre, da gozo, es proactivo. Esta es una característica bien interesante, la proactividad de Dios. Y va relacionado, yo lo relaciono con la oración cuando a veces decimos, Señor, yo te pido que hagas esto. Yo te pido esto. Como que no estamos ubicados, porque Él ve el principio desde el principio, ve el fin y conoce. Él es proactivo, Él se adelanta en los eventos. Por eso nos dio profecías. Conoce, como ya lo mencioné, y su palabra tiene un poder y se cumple. No de solo pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de tu boca. Por eso los principales atributos de Dios: omnisciente, omnipresente, omnipotente e inmortal. Qué bueno que esto es. Ya me dice algo sobre mí, que lo vamos a ver más adelante. Quiero introducir algo que pocas veces reflexionamos en la iglesia, y es ver antes de la creación de la tierra qué sucedió en el cielo. Es muy importante porque hay cosas que debemos de aprender, lo que el Espíritu de Profecía está diciendo en ese momento de la eternidad y que es presente de Dios. Elena G. White dice en la historia de la redención, en el capítulo 1, en el cielo antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Debía obrar Jesús, especialmente en unión con él, Dios, en el proyecto de que habría de existir. Yo me pregunto aquí, ¿por qué, Señor, la tierra? Este plan, ellos lo idearon antes de que Lucifer, como vamos a ver, se revelara. Antes de eso, ¿por qué tenías que crear la tierra y por qué te lo tenías que llenar de pobladores, de hombres? Dice el texto, ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en el capítulo 1, página 13. Y mis hermanos, en un momento de la eternidad, Lucifer se revela. ¿Y se revela a qué? Se revela al servicio. Porque lo que hace un ángel es servir para Dios. Satanás se reveló a este servicio y al estarlo haciendo, sí, se rebelaba contra la ley de Dios y otros principios. En ese momento, ¿ustedes creen que habrían tomado por sorpresa a Dios? No, él sabía, Dios sabía lo que Elena G. White, Lucifer en la cabeza. Y yo me admiro de qué manera el Señor hizo que saliera del corazón de Lucifer esa rebelión. Y por eso reunió, como dice Elena G. White del capítulo 1, reunió a las huestes y les dijo: he encargado al Hijo que sigamos en el proyecto
de criar la tierra. ¿Y qué pasó ahí? Alguien levantó la mano y dijo, hey, no estoy de acuerdo porque no me tomaron en cuenta. Mis hermanos, así se empezó la rebelión y hay muchas cosas asociadas en esta actitud de rebelión y desperdicio del servicio. Pero a Dios no lo agarra, ¿verdad?, de sorpresa todo esto. Dios le pone un límite y dice, hasta aquí empezaste y hasta aquí terminas. Y mis hermanos, esto es muy interesante tomarlo en cuenta en nuestras vidas. Dios tiene un plazo en el cual va a terminar la rebelión. La rebelión ya empezó, pero Dios no puede dejar la rebelión en la eternidad. Y hace lo siguiente. Y dice que hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo y los ángeles fieles prevalecieron sobre Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Esto es muy importante, hermano. Satanás está derrotado, no está destruido, sino que está derrotado. Y Dios sabe y Jesús sabe cómo Él derrotó a Lucifer en el cielo, y es la experiencia que nos quiere pasar a nosotros hoy también. Cuando esto sucede, cuando se elimina a Lucifer del cielo, veamos la proactividad que ya tenía Dios, el plan que ya tenía, el evangelio eterno. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de criar al hombre para que lo habitara la tierra. Los sometería a prueba, hermanos. Estamos siendo probados, no por la iglesia. Estamos siendo probados por Dios en qué. Y dice, verificar su lealtad antes de lo que pudiera considerar eternamente fuera de peligro. ¿Lealtad en qué? ¿Cuál fue el fracaso de Lucifer? Ya no fue leal en el servicio. Y si no sirve, aquí yo saco un corolario, si ya no sirves para el cielo, ¿qué haces aquí? Lo sacaron porque ya no servía para el cielo. Nosotros en la iglesia, que es un momento de preparación para el cielo, si no servimos para la iglesia, ¿a qué vamos a ir al cielo? ¿A qué? No tenemos visión de cielo. El servicio, mis hermanos, es la prueba de lealtad. Al ser leales a Dios en su ley, en el servicio al plan que Él ha asignado para nuestras vidas, como lo vamos a ver más adelante. Y dice, si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo con el tiempo, y esto me alegra muchísimo, hermanos, ser igual a un ángel. Miren lo que Dios está creando al hombre, con qué propósito, de que llegue a ser un ángel. Oiga, esto me da para mi autoestima un gran valor. Porque el pensamiento de Dios, así como se cantó hace rato, los planes de Dios es que sea como un ángel. Y un ángel en el cielo solamente es para servir. Y si yo no sirvo aquí, no sirvo allá. Perdón que lo diga de esa manera, hermanos. Si yo no sirvo aquí en la iglesia, en lo que la iglesia me pide, yo no debo de esperar el nombramiento de la junta directiva para servir. Mi relación es con Dios, no con el hombre. No es con el hombre. Tu lealtad no es al hombre, tu lealtad es a Dios. Y luego dice, tendría el favor de Dios para conversar.
Aquí, cuando dice para conversar, Dios siempre ha querido conversar con sus hijos, porque Él no nos crea y nos abandona en la eternidad. Dios no creyó conveniente ponernos fuera del alcance de la desobediencia. Por eso crió al hombre. Y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Oiga, tengo la imagen de Dios. ¿Y qué me lleva a esto? Ahora que tenemos idea de que hay la muerte, Dios no puede destruir su imagen en un ser que Él creó. ¿Oh, cuánto entonces me debo de preocupar por la muerte? Jamás. Porque Dios no, Él me crió, y vamos a ver, y luego crió Dios pues al hombre a su imagen, a imagen y hombre los crió. Y los bendijo, sed fecundos, llenad la tierra. Y dice más adelante, te digo que en un momento de la eternidad, en el presente de Dios, Él decidió que tú y yo existiéramos. No eres producto de la casualidad. Somos resultado de una decisión eterna. Hemos sido criados, mis hermanos, para vivir con Dios en su eternidad, por la eternidad. Aquí puedo acabar la reflexión de hoy. Sí. Dios me crió por decisión de Él para vivir en su eternidad, por la eternidad. Qué maravilla, ¿no, pastor? Oh, repítelo, yo te lo digo por experiencia. Cuando esta frase, este concepto, el Señor permitió que se descorriera el velo y que yo lo entendiera, y más en esta etapa de viudez, hay paz, hay felicidad por lo que el Señor otorga. Acuérdate, existes por la eternidad. Bendito el nombre del Señor. He sido criado por Dios en su eternidad, por la eternidad. Grabémoslo en nuestro corazón. Eso es lo que le hay que decirle a la gente. Ya no hay que decirle tanta teología, tanta medicina y que este remedio y que el otro, etcétera. Oye, Dios te crió para vivir por la eternidad, y lo que suceda antes de que Cristo venga tiene el control de Dios. Vívelo. No te tienes que preocupar por la enfermedad. No te tienes que preocupar por la muerte, porque como lo vamos a ver más adelante. Por eso el Señor dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por eso no deseamos morir. Cuando no tenemos la visión de Dios que tiene para nuestras vidas, tenemos miedo en morir porque queremos ser eternos. Esa es una verdad. Queremos ser eternos porque Él lo puso en nuestro corazón. Y dice, aunque el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, ha hecho desde el principio hasta el fin. Oh, entró el pecado. ¿Cuál fue? ¿Quién buscó en la creación, en el relato del Génesis, quién buscó al hombre? La proactividad de Dios. Él nos ha buscado. Y yo creo que es el momento de repasar nuestra historia pasada y ver los eventos en que Dios se ha manifestado a nosotros a través del Espíritu Santo y nos ha llevado hasta aquí. Porque está trabajando para que llegue el momento conforme a la visión de Dios
conforme a la visión de Cristo y conforme a la visión del Espíritu Santo. Ay, nos sentimos acogidos por el Señor. Y eso hay que disfrutarlo. Él dice, déjame conducir tu vida, yo sé cómo, yo te crié para la eternidad. Déjame controlar. Y nos dice, perdón, aquí esta figura se corrió, pero el mensaje de esta figura, que es una ilustración del camino de la primera visión que tuvo Elena G. de White, que Dios le estaba transmitiendo, y qué es el mensaje de esto. Solamente viendo a Cristo es como no perdemos la visión del cielo y el propósito que nos ha creado. Por eso el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí estás tú. Aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista está diciendo que Dios está con él. Oh, yo me siento incómodo decir, Señor, te pido que vengas, porque Él es omnipresente, Él está a mi lado y hablo con Él en cualquier momento. No le voy a decir, voy a orar y enchúfate. No, mis hermanos, orar es la comunicación con Dios. No se te olvide. No tienes que buscar un momento. Tú y yo podemos hablar con Dios en cualquier momento. Experiméntalo. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú, y en el Seol, ya lo dije esto. Jeremías, oh, este verso dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Oh, mis hermanos, hemos sido producto de nuestra existencia del amor de Dios, una decisión eterna. O sea, Dios no puede crear cosas temporales. Tenemos que entenderlo. Él crea, así como creó la tierra para la eternidad, y está haciendo un esfuerzo de cómo restaurar la tierra para la eternidad, porque su plan fue por la eternidad, y sus habitantes también. Lo ha hecho con amor por cada uno de nosotros. Vamos a repetirlo. Y esto es bien importante para mí. Y hay varias citas. El plan de vida de Dios tiene un lugar para cada ser humano. Yo cuando leí esto, lo único que tengo que hacer en la mañana es orar como Jesús e ir a preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es el plan? No voy, aquí está este plan y bendícelo. Señor, ¿cuál es el plan de hoy para mi vida? Y uno va a expresar, Señor, en mi trabajo necesito hacer esto, en la iglesia esto, etcétera. Pero tú providencialmente dirige las cosas. Oh, esta es una experiencia maravillosa. Yo te puedo contar y podemos platicar horas de lo que Dios ha hecho en mi vida.
¿Qué garantiza ese plan que Dios diseñó para nosotros? La resurrección de Cristo. Y esa cruz abandonada, aquí como lo muestra la imagen, solamente de rodillas, mis hermanos. Como se mencionó en la lección. Mis hermanos, hace rato alguien me preguntaba, ¿y de qué vas a hablar? Y como ya saben de qué es lo que hablo, del conflicto, digo, sustráete del conflicto, compañero, a ver si puedes. Tenemos que hablar del conflicto. Cuando Dios me impresionó en mi juventud de esto del conflicto. Yo estaba en la preparatoria, en el segundo año, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y ahora lo veo como providencial. Te dije, y la pregunta fue, ¿y quién es nuestra competencia? Y la respuesta de los compañeros fueron, el padre Chayo. ¿Qué? El padre Chayo y su grupo, vamos a luchar. Me acordé de Apocalipsis. Y entendí, Señor, ganamos. Fui el presidente en el 63, 64, en la preparatoria. Entendí muchas cosas. Y miren, mis hermanos, amigos de esa época en la política nacional, llegaron a ser senadores, llegaron a ser diputados federales, y otro que anda huyendo por ahí porque mató a un político. Y yo siempre les decía, cuidado con el clero católico, cuidado con el clero católico. Y hasta hoy no lo creemos muchos. Pero bueno, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Una de las veces que lloró Jesús aquí en la tierra, ustedes se acuerdan cuándo, cuando Lázaro, y no creyeron que lo iba a resucitar. O cuántas veces hemos estado en la iglesia y ¿sabes qué? Te lo digo de la siguiente manera. Cuando trabajaba yo en Multibanco Comermex y era gerente de soporte técnico, nos mandaron a un curso de administración por objetivos y el instructor hizo una pregunta bien interesante que yo después la he aplicado a mi vida espiritual y él preguntó, ¿cuántos van a estar aquí dentro de 5 años en el banco? ¿Cuántos van a estar dentro de 10? ¿Cuántos van a estar dentro de 15 años? Y nos veíamos. Pues, y le preguntaba a él, ¿te ves tú en el banco? Pues no duramos ni 5 años, ya estábamos fuera. No nos veíamos en el banco. Por lo que sea, el subconsciente empujaba muchas cosas. Y yo me pregunto, ¿te ves en el cielo? ¿Te ves creyendo esta promesa que dice, aunque muera, vivirá? ¿No te has imaginado oyendo la voz de Cristo, levántate? El ángel diciendo, despierta, Cristo ya viene. ¿Te has visto en ese cuadro? Si no te ves, esta promesa todavía no es realidad. ¿Te ves caminando en las calles de la Nueva Jerusalén? ¿Te ves? Si no te ves, el subconsciente te va a traicionar en el camino de lo que resta. Es una realidad, mis hermanos. Visión que no se tiene, destino que no se llega.
Si tú y yo no tenemos la visión de la resurrección y el llegar a la patria celestial, cuidado. Y eso se manifiesta en nuestro servicio en la iglesia. Por eso Jehová dijo, yo soy tu pastor. El salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo te pregunto hoy, ¿qué te falta? Yo me pregunto hoy en mi vida, ¿qué te falta? No me falta nada. Porque dice, nada me faltará. El Espíritu, dice mismo, da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Ah, qué precioso! Sábado, es el sábado, mis hermanos. El momento de Dios, porque Él ha dicho, yo estaré presente. Es el momento de Dios para cambiar nuestro corazón, como lo dice, y que nos dice el Espíritu, eres hijo de Dios. Por eso dice Hebreos, cómo me gusta estos versículos, dice, porque este es el pacto que haré con las casas de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. No es producto de que tú te pongas a repetir la ley de Dios y la grabes de memoria. Eso no sirve, porque el consejo de Dios es, pondré yo mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré y seré para ellos Dios, para mí ellos serán mi pueblo. Este es el receptor. Dios solamente es el que puede transformar mi vida. No es que vayas a un psicólogo. Si tú y yo no tenemos claro que hemos sido creados para vivir en la eternidad de Dios por la eternidad, esto no se puede cumplir. El hombre no te va. ¿Sabes por qué lo digo? Cambiará tu comportamiento. Que si te sentías ansioso, ya no estés ansioso. ¿Sabes? Pero ¿de qué no te pierdes? De morir. No te vas a perder de morir. Y la gracia del evangelio es, como lo leímos, Jesús dice, el que cree en mí, yo le resucitaré. Y por eso tenemos que tener la visión del momento en que el ángel nos llamará y Jesús nos tomará para ir a la patria celestial. Eso es lo que vale hoy. Y lo que dice, mis hermanos, nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor. Y a veces nosotros hacemos, bueno, no quiero hablar. Y que vengan y que escuchen y esto, que el otro. Mira, con 15 minutos que tú tengas de relación con Dios es suficiente para mí el que tengas esa vivencia y te motivará al servicio, porque lo que Dios quiere es que sirvas como un ángel en la patria celestial. Ah, mis hermanos, este texto que encontré en el Espíritu Profecía, en el deseado de todas las gentes, página 39:2. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. ¡Ah! Todo dice, todo el tesoro del cielo. Y nosotros andamos regateando. Y Señor, y me das un coche, me das esto, me das lo otro. Y no le pides el tesoro del cielo. Lo demás viene, dice, habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega en las manos de Cristo y dice, todas estas cosas son para el hombre. Úsala, le dice a Cristo, para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Y esta frase, mis hermanos, amándome, hallarás su mayor felicidad. Y te lo digo por experiencia. Amando a Dios, se ha encontrado la felicidad.
tu marido, tu esposa, tu hijo, tu jefe, lo que etcétera, no te va a dar esto que dice el Señor, la mayor felicidad, porque tenemos un destino con Él próximamente. ¿Qué va a pasar más adelante, mis hermanos? Vamos a ver pandemias, vamos a ver guerras, vamos a ver un montón de cosas. Pero la visión debe de estar en estos momentos, pues dice, os decimos esto por la palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, posiblemente nos toque, posiblemente no. De ninguna manera predeceremos a los que ya durmieron, a los que descansan en el Señor, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitaremos. Claro, a mí me falta poco. Y tengo que descansar, pastor. Pero sé que voy a resucitar. Y me veo resucitado. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese, siempre con el Señor. El pensamiento de Dios, te veo para la eternidad. Repito la frase, creado por Dios en su eternidad para vivir por la eternidad. Si yo, eso es lo que trato yo ahora de decirle a mis amigos, hermanos, que hemos sido creados para la eternidad. Déjate de preocuparte, y más ahora. Que si te enfermas, que no te enfermas. Y como dice Elena G. de White en Eventos Finales, en el capítulo 2, dice, Satanás está envenenando el aire. Eso es una verdad. Y cuando yo vi de la pandemia y que decían que el cubrebocas y etcétera, esto ya lo sabíamos, ya se había declarado. Pero dice más adelante, solamente la consagración a Dios es la que nos sostendrá. Ya sea para pasarla o para descansar, pero salemos. Y luego dice, por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Ah, mis hermanos, después de esa asunción, ¿sí? Antes de la asunción. No sé si tú habías leído este párrafo, pero quise traerlo a colación. Antes de la venida de Jesús, dice que sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas a otras. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión, espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Ah, yo cuando vi esto, voy a buscar a Orión de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque la voz de Dios saldrá de allí. Y mis hermanos, mira una fotografía de la NASA. Ellos dicen que ahí es la nebulosa Orión. No sé, pero se ve muy bella. Y me estacio y comenzamos a ver, mira esa luz propia. No hay sol, mira luces, etcétera, que se ven y en esta parte. Yo no sé si es la entrada del cielo, pero de ahí saldrá la voz. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado, el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No estoy loco, no estoy diciendo una cosa fuera de contexto, que Dios me creó para vivir en su eternidad, por la eternidad, porque Él dice que preparó desde la fundación del mundo un lugar para mí. Creados para vivir en la eternidad de Dios, con la de deidad, por la eternidad.
siendo un testigo. Ah, mis hermanos, si no hay, ¿cómo será predicado el evangelio? Por testimonio. ¿Sí? Por testimonio. Ah, yo quiero decir 2, 3 cosas referente a esto. Mira, mi hermano, hay muchas cosas en mi vida que te podría platicar, pero de lo más reciente. En el mes de diciembre, el Señor ganó para mí un litigio con Vancomer después de 2 años. Yo te podría dar detalles. Cómo el Señor ganó el litigio. Yo no puse ni un 5, nada más de rodillas pidiéndole al Señor. Y te puede enseñar el cheque, la imagen del cheque, al haber ganado el litigio. Número 2. De enero, unos amigos, a pesar de mi edad, me ofrecieron trabajar. ¿Tú sabes lo que significa eso? A un viejo y que le den trabajo y bien remunerado. Alabo al Señor. Y otra cosa más, y lo digo con humildad, la infraestructura que tiene hoy la iglesia en México para transmitir estos mensajes que tú estás viendo, se empezó en el 2006 y agradezco a Dios que me haya utilizado para llegar a donde estamos, para honra y gloria de Él. Y te digo otra cosa que no me puedo quedar callado. Precisamente un sábado que yo estaba predicando aquí, el Señor llevó a una persona que había estado enferma, y esa persona estando en la cama y él creía que ya se iba a morir y me dijo, yo le pedí a Dios que me diera la salud porque quería ser un hombre de bien. El hombre salió, se metió a buscar en internet durante varios meses y la providencia de Dios lo llevó